el hielo y se produce una necrosidad, o no se está produciendo ese fenómeno a nivel neuronal, sino que hay una desconexión. Bueno, voy a aclarar bien estos dos conceptos porque son muy importantes, especialmente para lo que se llama el corazón. Por un lado tenemos la neurona. La neurona es una célula que no se reproduce, una célula muy sensible a la falta de oxígeno, una célula que es especial, que allí se provoca todas estas conexiones en centros que tiene nuestro cerebro, y allí se provocan los pensamientos, se provoca toda nuestra vida intelectual está en el cerebro, y es verdad que todo lo que nosotros pensamos y sentimos, y no es que digas el corazón, no, porque el corazón es algo físico, sino que está todo en la mente. Entonces, ¿qué ocurre? En algunas situaciones el cerebro puede enfermarse, se enferma. ¿Cómo se enferma? Con una contusión, con una trombosis, con un accidente cerebrovascular, se enferma el cerebro, la neurona. Entonces, la neurona puede entrar en coma. Coma significa falta de conciencia. Coma significa falta de conciencia. El coma puede ser reversible, porque el coma, la falta de conciencia, la neurona se enfermó, la neurona está edematizada, la neurona está golpeada, pero ¿qué pasa? Usted hace un electroencefalograma y la neurona está viva. ¿Está claro? Entonces un coma puede retroceder. Es decir, una persona está en coma hoy, pero pueden pasar 10 días, a los 10 días se sana porque la neurona se recuperó. Es decir, hubo contusión, hubo traumatismo, hubo falta de oxígeno por algún momento, pero se recuperó. Un coma puede ser reversible. Ahora, cuando el cerebro pasó un tiempo sin oxígeno o el traumatismo es muy grande, las neuronas murieron, hay diferencia, ¿no? Murieron todas las neuronas, usted hace un electroencefalograma y es plano completamente. Y eso se llama muerte cerebral. Entonces, la muerte cerebral es cuando ya el paciente no tiene ningún tipo de recuperación. No va a tener. Solamente está asistido por el respirador, está asistido por las drogas, está asistido. Usted se la saca y se muere. Mientras que en el coma, la persona tiene posibilidad de revertirlo el coma, volver a la normalidad. Entonces hay una muerte cerebral donde el cerebro perdió completamente sus funciones, y es como dice la Biblia: nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. ¿Por qué es la cabeza? Porque la cabeza dirige, la cabeza da vida, la cabeza es lo fundamental, de donde baja la vida para que el corazón siga funcionando, para que los pulmones nosotros no tenemos conciencia de que el corazón sigue latiendo, el pulmón sigue, pero son órdenes que bajan de la cabeza. Entonces la gran figura de la Biblia es que Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos el cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no puede vivir, un cuerpo sin cabeza no puede vivir. Por eso es tan importante la cabeza, el cerebro. Y el cerebro hay que cuidarlo, porque allí entra lo más malo de nosotros, todos los sentidos entran en el cerebro. El primer lugar donde entra el mal es en el yo, donde está el cerebro, donde está la vida. Entonces, estamos dilucidando un misterio muy grande que la humanidad no lo conoce, pero allí está el secreto del yo y de la vida espiritual en nuestra mente. La neurona es fundamental, es básica, es fundamental, y la figura más grande que tiene la Biblia de la cabeza es Cristo. Sin Cristo no podemos ir para ningún lado. Entonces, lo que yo
quisiera decir es que el cerebro se puede enfermar, es verdad, se puede enfermar, se puede edematizar, se puede tener contusión, se puede tener un golpe muy fuerte, pero la neurona sigue viva. ¿Cómo se demuestra con esto? Con estudios, con electroencefalogramas, con potenciales evocados, con centellografías, donde se pueda ver que el cerebro está enfermo, pero la neurona sigue mandando señales, que está viva. Por otro lado, cuando una persona tuvo un golpe muy grande, el oxígeno no subió, entonces, ¿qué pasó? La neurona murió. Entonces eso se llama muerte cerebral. Y eso es irreversible, eso no tiene vuelta atrás. La muerte de la neurona no puede ser recuperada. Y entonces tenemos esas dos diferencias muy grandes, de dos situaciones médicas muy diferentes. No sé si está claro o aumentó la confusión. No, por lo menos a mí me quedó claro. Le damos la oportunidad a nuestro hermano Javier, luego a nuestro hermano Carlos. Buenos días. Bueno, la pregunta, en realidad estoy tratando de bosquejar algo que coopere con nuestra tarea pastoral, ¿no es cierto? A mí me llama seriamente la atención que este tema, que es tan sensible, tan profundo, se esté dando en los colegios para niños de 14, 16 años. Me genera cierta preocupación porque, bueno, el antecedente para el empleo de las cámaras de gases en Auschwitz tenía primeramente una función para la eutanasia. Entonces, en ese sentido, es decir, ¿a qué nos estamos aproximando si lo tomamos livianamente, ¿no? Esto de la eutanasia? Entonces, bueno, el comentario tendría que ver más desde un punto de vista filosófico, a ver si el dolor no es realmente parte de la vida, porque me parece que ahí ya nos posicionamos desde otro lugar. En el pasaje que leímos de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vos has participado de mis padecimientos, es decir, evidentemente en la vida del cristiano el dolor también es parte de la vida. Otro punto en el que estoy pensando, ¿no?, desde el punto de vista pastoral, a ver cómo nosotros encaramos también esta situación en el sentido de ir adoctrinando a la Grey, ¿no? Porque si hay también un adoctrinamiento desde el punto de vista de la ONU o de cualquier organismo que esté en favor de la eutanasia, me parece que es importante también cuál es la manera en la que nosotros vamos cultivando en los creyentes, saber qué decisión van a tener frente a esto, ¿no?, frente a este acontecimiento. Y pensaba, ¿no?, que nosotros como creyentes hemos perdido todos nuestros derechos, porque el ejemplo sumo es nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó, no se aferró de sus derechos, sino se despojó de ellos. Y bueno, esa es la figura que nosotros tenemos a seguir. Para el creyente el único derecho es servir a Dios, ¿no es cierto?, la bendición que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que el dolor es parte integral de la vida del creyente, estamos hablando del creyente, y que estamos en una situación donde nuestros derechos únicamente son vistos en relación con nuestro sumo ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta va, y creo que usted lo nombró, acerca de la voluntad permisiva y la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, y no sé cómo formular la pregunta, ¿no? Estoy ahí, pero ¿cómo nosotros orientaríamos a los creyentes con respecto a este punto, desde el punto de vista pastoral? Bueno, si usted no sabe cómo hacer la pregunta, yo no sé cómo hacer la respuesta. Estamos igual. No, lo que pasa es que yo diría que, por supuesto, todos estos temas de ética, y como empezó la pregunta más o menos, como empezó su pensamiento, creo que forma parte de toda una digamos, hay una
agenda globalizada mundial que ya está trabajando. Esa agenda globalizada mundial habla acerca de que el poder económico, que ya están grupos económicos trabajando para que sea uno solo la persona que tenga todo el poder económico del mundo, en diferentes regiones del mundo, tenga también, como segundo punto, el manejo de toda la cantidad de población del mundo. Es decir, que se regule la cantidad de personas que estén viviendo en el mundo. También es el plan, porque de esa manera ellos dicen que van a poder manejar la parte económica, la parte de recursos, la parte de ecología, la parte de salvar el planeta, de la parte de que no haya más basura que pueda hacer mal el ecosistema, echándole la culpa a la gente. ¿Y cómo van a manejar la cantidad de gente? Justamente por la ideología de género, es decir, diciéndole a la gente, usted no es más hombre, no es más mujer, de un árbol, un perro, si usted se siente un caballo, va a ser un caballo, cortando lo que Dios ha creado, que es la multiplicación y la fructificación del ser humano. El feminismo extremo, el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, la manipulación genética, la manipulación de la género, porque todo lo que estamos comiendo hoy es manipulación genética, todo el ambiente está transformando porque hay una agenda globalizada que se está poniendo en el mundo. No es que estamos nosotros hablando de un tema que está perdido en el espacio, sino que estamos hablando de una agenda que está ya tratando de ser puesta para que la gente ya la acepte. No es una guerra esto, sino es una ideología, la ideología que quieren poner en todos los lugares. Entonces, como usted decía, estamos perdiendo, claro que estamos perdiendo si la iglesia pierde su objetivo de predicar, o el objetivo de que a través de estos temas hay una ética, porque en todos estos temas la ética del hombre va a estar la ética del hombre. Matar por matar como hizo Hitler, matar porque van a pagar mejor, matar porque vamos a tener una raza superior, o como dijo Darwin, la especie que se va a mejorar la especie, o va a salir una especie transformada porque el más fuerte va a ser el que va a quedar. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando hoy pertenece a una agenda mundial, una agenda globalizada, donde hay un grupo de personas ya interesadas en manejar la economía del mundo, en manejar la población, el número de la población del mundo. ¿Para qué? Para que venga un líder, porque ya se está trabajando sobre un líder político, económico y religioso, que no niega nada y que acepta todo. Y una de las cosas es esa, cómo dominar sobre el número de la población mundial. ¿Por qué usted cree que hay tanto homosexual? Un homosexual que es casi el 1% de la población, países como mucho 6% de la población, cambiaron la forma de que piense todo el mundo. ¿Por qué está el feminismo hoy, el feminismo extremo? ¿Por qué? Porque la mujer no quiere el rol de mujer. ¿Y cuál es la máxima expresión del feminismo? No tener hijos. Es decir, que toda la familia construida por Dios pierda su eficacia. ¿Cómo tratan de dominarlo el mundo en su expresión de la reproducción del mundo? La eutanasia, el aborto y cuántas otras manipulaciones que se están haciendo hoy y que el mundo está haciendo hoy, porque esta agenda ya está en el mundo, está detenida. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que la detiene, que es la presencia de la iglesia, es la presencia del Espíritu Santo en este mundo, que
está deteniendo el misterio pero que ya está en el medio. Usted vaya a los colegios, vaya a los jardines de infantes, yo he ido a buscar a mi nieta, ya le dice que ella no es una niña, ya no hay un sexo. ¿Por qué? Porque ya la ideología de género está ya puesta dentro del sistema. ¿Para qué? Para que no sea una guerra con armas. Esto es una guerra intelectual. Entonces, todo esto, como pastores nosotros, o como ministerio nosotros, necesitamos tener esta vieja verdad para luchar contra nuevas mentiras. Tenemos que tener esta verdad para luchar contra estas nuevas mentiras. Y esas mentiras están, ya le digo, por debajo, se van metiendo en la sociedad, en las escuelas, en la universidad. Como nunca hoy, usted va a las universidades, va a encontrar la teoría de la evolución, aceptada por todo el mundo. Es una teoría, pero acepta la teoría antes que la historia bíblica de que hay un creador, de que el hombre tiene una imagen. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución quiere sacar la imagen y la semejanza de Dios del hombre, diciendo el hombre es un número, el hombre es una partícula, se va a desintegrar al final, no tiene esperanza. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Entonces nosotros, como creyentes, como pastores, como quienes que ayudan, yo creo que ¿cuál sería la conclusión para poder ayudar? Yo creo que la conclusión está en la palabra, predicar el evangelio, volver a la Biblia, volver a la cruz. ¿Por qué? Porque allí le da la dignidad al ser humano. Y yo creo que el dolor, bueno, Dios nos da pruebas, Dios nos da situaciones especiales para que nuestra vida se mejore, de verdad. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero cuando hablamos de eutanasia, yo creo que estamos hablando de un caso específico, de una situación especial, de una enfermedad. Dios lo ha permitido, por supuesto, que el pecado entre, la enfermedad entre, pero bueno, Dios también ha dado la ciencia. ¿Para qué? Para que se pueda científicamente aprobar o comprobar qué casos necesitan un buen acompañamiento, digamos, qué casos necesitan buen tratamiento para acompañar a esa persona. Es decir, que es una situación especial, es una situación ética especial y que realmente necesita un conocimiento científico especial para poderlo tratar. Pero por otro lado, estoy con usted que realmente estamos muy preocupados todos porque la iglesia está callando, estamos predicando poco, estamos hablando poco, estamos alcanzando poca gente, y que yo creo que como nunca hoy, después de las pandemias, después de todo lo que estamos viviendo, como nunca hoy el mundo necesita a Jesucristo. Volvamos a la base, volvamos a la palabra, volvamos a la cruz, porque ese es el fundamento de nuestro mensaje, es el fundamento de todo tratamiento. Todo tratamiento va a estar bueno en la palabra de Dios. Pero ya le digo que cualquier tema que tomemos hoy, de la ética, cualquier tema que podría ser, como ya le digo, la ideología de género, la agenda globalizada, el feminismo extremo, el aborto, la homosexualidad y cuántos otros temas, siempre va a haber una ética del mundo. Y el mundo va a querer destruir para hacernos callar. El mundo nos va a destruir para hacernos callar. Nosotros tenemos que seguir enseñando lo que dice la palabra de Dios, las verdades pasadas para enfrentar mentiras nuevas. Amén. Gracias. Mi hermano Carlos tenía una pregunta para formular. Si algún hermano más quiere hacer una consulta, por favor. El pastor Ernesto le quería, el pastor Mauricio. Bueno, pastor Ernesto. Sí, después.
Listo. Pastor Ernesto, entonces, luego mi hermano Carlos. Le cedo la palabra al pastor Ernesto. Gracias, Carlito, gracias. Bueno, primero, que nos está dando esta charla, como dice mi pastor Mauricio, tan positiva, tan buena. Me nace solamente una pregunta, una interrogativa, porque nosotros creo que en Chile aún no tenemos la autorización, digamos, o todavía no se ha concretado la eutanasia. Todavía no está en ley. Pero nosotros pasamos un proceso con mi suegra hace muchos años atrás, ya hace muchos años que murió, pero inconscientemente de que esté aprobada o no esta ley, me aferro a lo que dice el pastor Tomasala, porque hubo un proceso de acompañamiento en esa enfermedad de mi suegra, según el diagnóstico médico, ella murió al tiro con su cerebro, no tuvo un coma, como la pregunta que hizo el pastor Mauricio, porque el pastor nos queda muy claro, que la persona entrando en un coma tiene la posibilidad de recuperar. Mi suegra prácticamente murió todo cerebral. Entonces, el médico, en su acompañamiento, con ley o sin ley, reúne a la familia y le dice que lo mejor era ayudarla para que muriera como yo estoy aquí. Que era bueno, y tenacia, feliz, para que tuviera una muerte buena y feliz, reúne a la familia y le aplica, o sea, con ley o sin ley, le aplica una eutanasia para que ella resuelva. Entonces, yo creo que nos queda muy claro, porque este tema en algún momento, como pastor en nuestra IEPI, tendrá que tratarse también. Pero esto no va a dar libertad a que cualquiera quiera aplicarse una eutanasia, sino que nos queda claro, y como dice el pastor, que es el médico quien acompaña a la persona que esté complicada de salud y que en algún momento va a tener, digamos, la entera disposición de poder ayudarlo. Pero inconscientemente, que no esté aún la ley puesta en Chile, yo creo que muchos doctores en algún momento han acompañado a su gente y le han aplicado una eutanasia. Eso sería más. Gracias, pastor. Muy bueno el tema. Bueno, muchas gracias. No, sí, es verdad que, por supuesto, la ética médica, por supuesto, en cualquier lugar va a tratar una buena ética, va a tratar de ayudarlo al paciente. Pero ya le digo, creo que así como hay éticas en el mundo donde el pecado ha entrado y intereses creados han entrado, también se puede pensar de que siempre el pecado va a estar presente, ¿no? Yo siempre lo digo que acá en una región del país nuestro había un tratamiento, por ejemplo la cesárea, que es un tratamiento, ¿cierto? Pero claro, en un momento se vio que las clínicas había demasiadas cesáreas, entonces se empezaron a investigar por qué se hacía eso en vez de un parto natural. ¿Por qué era? Porque ellos cobraban más una cesárea, es decir, el dinero era el motivo, entonces siempre la ética está vinculada a lo que es el ser humano, a lo que es el pecado, y por supuesto, este tema también, por supuesto que va a ser vinculado a cosas del ser humano, ¿no? Pero creo que como creyentes tenemos que enseñar que realmente la vida la da el Señor, que la ciencia también la da el Señor. Cuando la ciencia es bien aplicada, por algo nosotros también hemos sido agradecidos al Señor que podemos usarlo. A ver, mi hermano Carlos. Gracias, pastor Mauricio. Igual el hermano Francisco empezó con una pregunta casi la que iba a hacer yo y dije, ya me va a joder la pregunta. Pero como yo creo que varias personas no debe ser fácil esta tarea para un pastor, para un médico, encima cristiano, decidir estas cosas. Pero y lo otro, yo no tengo ni un caso conocido en mi vida, entonces voy a ser un poquito más duro en mi intervención, porque no estoy tan afectado emocionalmente. Pero
como siempre me caracterizo. La convicción cristiana está basada en la fe, ¿cierto? En la fe en Jesucristo y en la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta en todo ámbito de la vida, ¿cierto? Y la voluntad de Dios no tiene que ver con las convicciones o con las circunstancias, con las circunstancias. Si estoy enfermo, si estoy triste, si estoy contento o si estoy moribundo, no tiene que ver con eso. Nosotros como cristianos, ¿cierto? Somos siervos de Dios y por eso digo yo, porque todavía no estoy afectado emocionalmente. Puedo hacer esta pregunta. Hay una película que se llama El último hombre. No sé si ustedes la vieron. La tarea del soldado es matar, ir a la guerra y matar. Esa es la tarea. Y este soldado, que se llama Desmond Dash, dijo, no, mis convicciones y mi creencia no está en tomar un arma, sino que en salvar la vida. Y yo voy a la guerra no a matar, sino a salvar vidas. Todos lo trataron como loco, como incluso lo querían enjuiciar, hacer un juicio. ¿Por qué? Porque todo lo que decían, pero ¿cómo? Si estás en un lugar donde tienes que ir a matar, entonces ¿para qué viniste? No, yo vengo a salvar vidas. Y él no disparó ni una bala y salvó a 75 personas. Me parece que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, mi convicción cristiana no puede ser movida por todo lo que hacen, por todo lo que dicen. ¿Por qué? Si todos los demás dicen que ya sea una eutanasia pasiva, ya sea una eutanasia activa, bueno, todos lo hacen. ¿Por qué no lo voy a hacer yo si es mi papá, si es mi mamá, si es mi abuelo, si es mi ser querido, que no quiero que se vaya? Y si se va con un dolor menos. Y cuando leemos la historia de la iglesia, muchos se fueron con mucho sufrimiento. Incluso Jesucristo se fue hasta yo creo que ¿quién mayor que Jesucristo tenía que recibir la eutanasia si él sufrió cerca de 4 horas crucificado? Entonces Dios le dijo, voy a hacer una eutanasia a mi siervo, a mi hijo, porque está sufriendo. Yo sé que estoy siendo un poco extremista en mi exposición, pero en esta circunstancia lo puedo hacer, no sé si en otra. Entonces mi pregunta es la voluntad de Dios la eutanasia, ya sea pasiva o activa? ¿Podemos disfrazar la eutanasia como la voluntad de Dios? ¿Mi derecho, mi dignidad está sobre la voluntad de Dios? Entonces, yo entendí y entiendo todo lo que el pastor dijo, el médico. Yo estuve trabajando un tiempo en el hospital y vi a varias guaguitas que la dejaban morir. ¿Por qué? Porque nacía con eso, esa falea, como no me acuerdo cómo dijo el pastor, y nacían como 4 meses, entonces había que dejarlas morir ahí. Y para mí, cuando yo vi eso, para mí fue un sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo no tuve nada que hacer para hacer eso. Pero ahora me voy a la parte cristiana, a las convicciones, a lo que me mueve, a lo que soy y lo que soy. Yo siervo del Señor, la voluntad de Dios, porque un cristiano lo acepta. Yo debo aceptar eso, la eutanasia, ya sea pasiva o ya sea activa, siendo yo un hijo de Dios, que no solamente tengo que ver yo con mi pensamiento, sino que yo también tengo que ver con las personas que están bajo mío. Es difícil la pregunta, pastor. Yo sé que no, pero nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y muchas veces las cosas nosotros las disfrazamos por los sentimientos, por las emociones, siendo que la voluntad de Dios, si es que yo debo pasar eso, y se han habido, con esto termino, yo creo que han habido milagros, porque yo todavía creo en el milagro, que a último tiempo Dios ha levantado a personas, incluso Dios es capaz de levantar a una persona que está muerta. Entonces, no lo sé, yo no vuelvo a recalcar, quizá mi pregunta es demasiado así como extremista, pero mi derecho
eso, mi dignidad, yo siendo siervo de Dios, yo siendo hijo de Dios, está sobre la voluntad de Dios. Esa es mi pregunta, mi pastor. Bien. Bueno, no, claro, lo que pasa es que sí, como lo has planteado muy bien, no habría temas de ética si todos opináramos lo mismo. Es decir, ¿por qué hay temas de ética? Porque la persona puede ver de una forma, la persona puede ver de otra forma, siempre tratando de acercarnos a la palabra de Dios. Eso es algo concreto, es verdad, porque si no, no habría tema por qué que discutir de la eutanasia, discutir, qué sé yo, de otros temas, porque todas las personas puedan tener su punto de vista con respecto a la donación de órganos, con respecto al uso de los métodos anticonceptivos, al hecho de donar sangre. Entonces, todos, si tendríamos que pensar de alguna forma o exponer nuestro punto de vista, por eso es que son temas de ética cristiana. El primer punto que yo quisiera decir es que yo creo que no es oponerse a la voluntad de Dios que uno pueda recibir un tratamiento médico, porque la ciencia la ha permitido el Señor. Dios ha dado la ciencia para que la ciencia pueda ayudarnos. Es decir, no es oponerse a la voluntad de Dios recibir un tratamiento médico, porque yo voy a decir, bueno, yo me tengo que operar del estómago y porque creo yo que Dios puede sanarme, o que yo creo un milagro, o yo creo que Dios es poderoso o es soberano, no me voy a operar, porque no creo que sea la voluntad de Dios que un médico me abra y me saque el estómago o me saque algún órgano. Entonces, lo que yo digo es que no nos oponemos a la voluntad de Dios cuando Dios ha permitido que la ciencia avance, y que está en la Biblia, que la ciencia va a avanzar, que los viajes van a aumentar, que la ciencia va a avanzar, y esto va a hablar de que el Señor vuelve. De manera que yo creo que no son dos temas que se encuentran y se enfrentan y se anulan. Es decir, yo creo que la voluntad de Dios en este mundo donde Dios en sus designios permitió el pecado, permitió la muerte, permitió la enfermedad, también permitió en su misericordia infinita que haya una ciencia que pueda avanzar, que nos pueda ayudar, que nos pueda sostener la salud, que podamos vivir en salud y que, por supuesto, que podamos cumplir con su voluntad, ¿cierto? El tercer punto de la pregunta, yo creo que, por supuesto, me parece a mí correcto de que como yo te dije, le hemos dicho, en todo tema de ética, la maldad va a estar puesta, porque está el pecado del hombre, está la maldad del hombre, está el pecado en el corazón del hombre. Pero nosotros estamos hablando de una situación, desde el punto de vista bíblico, en una situación extrema y en una condición extrema de la persona, que se le va a aplicar un tratamiento, se le va a acompañar, porque más que el tratamiento, se le va a acompañar a morir para que esa persona no tenga dolor. Yo entiendo que el dolor a veces, el dolor mejor soportado es el dolor ajeno. El dolor que mejor soporta es el dolor ajeno. Entonces, cuando es el dolor ajeno no hay problema, no vamos a hacer nada. Pero cuando es el dolor propio, ya ahí sí vamos a tener que hacer todos los mecanismos para tratar de controlarlo. Entonces yo pienso que evidentemente, te contesto a la pregunta, creo que todos podemos tener ante la ética cristiana diferentes posiciones, porque es verdad, si no, no habría temas de ética cristiana. Si yo opinaría de una forma, el hermano opina de otra forma, el hermano opina basándonos en la palabra. Yo creo que basándonos en la palabra podemos escucharnos y podemos alentarnos los unos a los otros. En un lugar, creo que la ciencia no se opone a la fe. La ciencia no se opone a la fe, porque así como Dios permitió el pecado, permitió que el hombre cayera, permitió que el pecado entrara a la muerte,
permitió también que haya ciencia y que la ciencia se vaya desarrollando. Es decir, yo por pensar de que me pueden operar y que un tratamiento que me puede ayudar, no está en contra de mi fe, ni en contra de que Dios hace milagros, ni en contra de que Dios puede obrar poderosamente en mi vida. Es decir, yo creo que es algo que se une para ser más fuerte. La fe se une para ser más fuerte. No creo que esté en contra, no creo que esté en contra una cosa de la otra. Y lo que se dice, bueno, puede ser que en este punto específico donde la eutanasia se usó para tantos males y se pensó en tantos males, en la historia hay tantos ejemplos de la eutanasia, ya te digo, de la muerte, del aborto, de todos estos temas que están hoy de moda. Evidentemente la maldad del hombre también va a estar, eso es cierto, siempre va a estar la maldad, el mal pensamiento, los intereses creados y todo eso, pero yo te digo que en un contexto donde tenemos que llevarlo a decir que la voluntad de Dios es también que el ser humano muera, la voluntad de Dios permitió el sufrimiento y permitió la enfermedad, pero también permitió que haya tratamientos que lo ayuden al ser humano y que se puede usar. Por eso dice la Biblia, ¿no?, que nosotros con nuestra cabeza en el cielo podemos adorar, nuestro corazón en nuestros compañeros podemos amar, y lo de abajo es para que Dios todo lo podamos usar. Dios lo creó, todo lo puso debajo de sus pies para que lo podamos usar. Entonces también corresponde que Dios nos ha dado la oportunidad de usar lo que Él creó para nuestro bien. No sé si te ha aumentado la confusión que tenía. No, pastor, He tratado de ayudarte. con respecto a la ciencia estoy totalmente de acuerdo, el tema es si yo estoy capacitado, o si yo como hijo de Dios debo decidir si yo vivo o muero. Simplemente eso, no, con respeto, yo me operé, lo único que tengo es del Appendicitis. Me dolió, me dejaron a 100, pastor, a 100 me dio. Yo no sé si fue la carnicería pero que vos le habías dicho algo a los médicos, por eso. No, pastor, con la ciencia no tengo ni un tema. Yo sé que la ciencia tiene que aumentar, yo opino que eso hay que obedecer. El tema, simplemente, el tema de, ya me gusta la hice ya, pero eso, bendición. Yo sé que se entendió lo que me pregunta. Pero te aclaro tu pregunta, por supuesto, los creyentes siempre elegimos la vida, siempre vamos a elegir la vida, y por supuesto, nosotros estamos por la vida eterna, y estamos por el Evangelio, y estamos por defender la vida. Lo que estamos hablando es una situación muy especial, muy extrema, muy puntual, que evidentemente necesita, sí, una situación de mucha dependencia del Señor, de ética cristiana, y que no es cualquier situación, ¿no? Bien, tenemos algunas preguntas más. Acoto, antes de darle el lugar al pastor Felipe Barraza, después a nuestro pastor Ernesto, que quiere volver a repreguntar. Pensando mientras mi hermano Carlos hablaba así, es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, si bien es una parábola, ¿no?, pero es un caso que sin duda se ha pasado muchas veces, la parábola del buen samaritano, tendríamos que también interpretar que era la voluntad que el asaltado sufriera y lo dejáramos así, no, pero bueno, por eso hay un buen samaritano, ¿cierto?, que ayuda a aliviar el dolor. Es decir, ¿era la voluntad de Dios que sufriera? Era la voluntad permisiva de Dios que sufriera, pero también era su voluntad de que alguien le tendiera la mano y que alguien lo ayudara, y ahí surge, ¿no?, la parábola del buen samaritano. Una acotación simplemente. Mi pastor Felipe Barraza, adelante por favor, luego nuestro pastor Ernesto. El pastor Jorge Cano también quiere una oportunidad después. Perfecto. Vamos con esa
esas 3 oportunidades y yo creo que van a ser las últimas. Bueno, primero agradecer la exposición, el trabajo, el servicio del siervo para ayudarnos en esta área tan, de pronto tan problemática. Aquí en Chile, el proyecto de eutanasia fue aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad. Aún no es una ley, pero ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados. Y leyendo el proyecto, ellos hablan de eutanasia como asistencia médica, que fue uno de los términos que acuñó el siervo en la exposición, como asistencia médica para morir en caso de, y pusieron también 3 tipos de causales, enfermedad incurable, enfermedad irreversible o progresiva, donde no hay o no exista ningún tipo de respuesta a tratamientos curativos o que tengan un pronóstico de vida reservado. Lo que me pareció interesante en el proyecto y es que la persona que decide proceder a la eutanasia puede arrepentirse hasta el último minuto y ese arrepentimiento lo puede hacer plausible a través de su voz, a través de su decisión o incluso, y yo creo que el doctor entiende acá, con lenguaje cinético, es decir, a través de cualquier gesto, puede arrepentirse hasta el último minuto. Es decir, aún el planteamiento de eutanasia por parte de la política y como se quiere llevar, está presentado, entre comillas, de una buena forma. Sin embargo, la pregunta es, pastor querido, como iglesia, aquí en nuestro país, incluyéndome, hemos presentado bastantes oportunidades, nuestra voz frente a lo que es la vida y la palabra, cómo nos lleva a observar esto respecto a la vida. Y una persona generó este movimiento, no me acuerdo el nombre, pero salió en los medios de comunicación, que ella quiere morir por la cantidad notable de enfermedades que tiene. Y cuando uno ve y observa y estudia eso, la persona es cristiana. Entonces, como pastor, como líder de iglesia, como enseñador, y frente a la pregunta de la iglesia, de la generalidad, ¿cómo enfocamos correctamente una respuesta concisa, mi pastor? ¿Cómo damos una respuesta que sacie, no sé si me doy a entender, pero que sacie la generalidad de la congregación? ¿Es correcto sí o no? ¿Es bueno sí o no? ¿O exclusivamente va a depender de cada caso? Eso, siervo querido. Bueno, sí, muchas gracias por el aporte, hermano. Sí, porque no sabía en qué situación se encontraba Chile. Yo sé que el año pasado acá sí se ha aprobado en el país la ley de la eutanasia, pero creo que, por supuesto, y quiero ser, digamos, claro en esto, que la eutanasia no deja de ser un tratamiento médico y que el médico la tiene que aplicar. Porque si cada uno de nosotros diríamos, yo quiero morir mañana, o yo no quiero sufrir más, entonces ¿cuántos estarían haciendo cola para que lo suiciden? Entonces esto no es lo correcto, sino que nosotros creemos y debemos enseñar la dignidad de la vida y el valor de la vida. Por eso es que cuando alguien dice, bueno, yo no doy más, no quiero vivir más, lo que tenemos que trabajar sobre esa persona es por qué causa dice eso, qué metas tiene, qué propósitos tiene, y renovar el valor de la vida humana, y renovarle y alentarlo para que pueda desarrollar todo su plenitud, sus dones, sus capacidades, para que pueda hacer feliz su vida y para que realmente pueda aprovechar y si Dios lo permite, nosotros tenemos que seguir alentando a las personas a disfrutar y a gozar de la vida, porque así dice la Biblia. La eutanasia es un tema puntual,
Y la eutanasia es un tema específico de personas que frente a una determinada situación irreversible van a ser acompañadas por un tratamiento médico determinado. Todo lo demás yo creo que sí se presta a confusión y no está, digamos, avalado para nada en lo que la Biblia pueda decir, sino que la Biblia dice: defendamos la vida, defendamos la calidad de vida, alentemos a las personas a disfrutar y gozar de la vida, a trabajar para el Señor, tal vez poner otras metas, a poner otros propósitos, y por supuesto respetar en ese sentido sí la voluntad de Dios, que es tenerlos acá con vida. Amén. Mi pastor Ernesto, y luego nuestro pastor Jorge con la última pregunta, intervención. Nuestro hermano Johnny nos dice desde Costa Rica que allá está prohibida la eutanasia, ¿sí? Como comentario. Mi pastor Ernesto. Para ayudar un poquito a la duda que tiene Carlitos en Valparaíso, él lo hizo con mucho respeto. Claro, él no ha tenido ningún caso. Nosotros vivimos, como les dije al principio, la muerte de nuestra suegra. Y ahora en estos días estamos ayudando, asesorando a un vecino que está desahuciado del médico. Desahuciado. Entonces, cuando el médico ya no puede con los tratamientos, pero el pastor que no hizo las cosas, ellos, aunque no buscan al Señor, que no están, digamos, en la línea nuestra, sin embargo, le dije que la única esperanza era un milagro. Por lo tanto, el vecino, como sabe que nosotros vamos a la iglesia, él está congregándose con nosotros los días sábados aquí en nuestra casa, que hacemos por vía Zoom, y nos ha escuchado que se ha sentido bastante. Hay días que vuelven los dolores, pero cuando nosotros orábamos con él y le pedimos a Dios que lo pastoree, que tenga cuidado de él, que mitigue un poco, se ha sentido bien. Por lo tanto, el doctor en algún momento sabe que ya no hay nada que hacer y entrega al paciente también al cuidado del Señor. Y es lo que estamos haciendo nosotros de alguna manera, ayudarlo para colaborar. No se puede tomar una decisión así como así. Pienso que en algún momento, de tanto ya su gravedad, que va a tener que llegar a hospitalizarse, y va a venir, como dice nuestro pastor que nos dio la charla, ese acompañamiento hasta el final, y en algún momento seguramente le va a aplicar la eutanasia, sí. Eso sería, pastor. Muchas gracias. Amén, gracias. Nuestro pastor Jorge con la última intervención. Nuestro hermano Anselmo también desde Iguazú dice que está muy clarísima la explicación de nuestro querido pastor José, así que gracias por su comentario. Y nuestro hermano Johnny nos decía desde Costa Rica que allá está penalizado no como homicidio por piedad, es el nombre que él nos puso ahí en el chat. Mi pastor Jorge, última intervención, porque ya estamos cerca de las 2 horitas de conexión. Bueno, agradezco a Dios en esta mañana la oportunidad de escuchar a nuestro pastor médico en cuanto al tema que muchos ignoramos. La verdad que yo voy a hablar, a lo mejor voy a ser un poco majadero en lo que voy a hablar, pero voy a hablar en base a mi experiencia. A mí en 4 ocasiones se me ha aconsejado dejar morir, en primer lugar, a mi primer hijo mayor. Tuvo la peor meningitis que existe, técnicamente no lo sé, el pastor a lo mejor me puede ayudar, que no tiene ningún tipo de recuperación a favor. Mi hijo no podía nunca comer por sus propios medios. Nunca él se iba a levantar de una cama. Ya me aconsejaron en 3 ocasiones médicos especialistas, teniendo 3 años mi hijo, dejarlo morir. Se burlaron de nosotros por ser cristianos. Mi hija tuvo 13 años hospitalizada, diagnóstico médico, pulmones perforados. Mi hija estuvo a 1 semana de tener una máquina que debiese dejarla morir, solamente resistir un poco dándole oxígeno. Mi tercer hijo, y lo estoy contando con mucho respeto, mis pastores, y con mucha autoridad, mi tercer hijo, técnicamente la enfermedad, no me acuerdo si, pero tuvo una múltiple alergia. Él tenía alergia hasta el sol. Él explotaba con tocar migas de pan. Explotaba en su cuerpo.
él botó los dos intestinos, los médicos también me dijeron, por favor, déjelo morir. Mi cuñado mayor, mi cuñado menor el hermano menor de mi esposa, mi cuñado, tuvo un linfoma terrible en su estómago, se le infló con materia su estómago en su lado derecho, en su cara. En una semana tuvo un linfoma, otro linfoma en su mismo, en la misma ocasión, en la misma semana, y se le pegó al cerebro, y también tenía 3 días de vida, y le dijeron a mi cuñada, déjelo morir, porque los dolores eran terribles. Pregunto, ¿habrá de verdad algún cristiano que se le aplique la eutanasia? Primero. Segundo, yo he conocido hombres de Dios, y digo de esta manera, con su estómago podrido, con sus bolsas llenas ahí de medicamentos, donde caían lo que tenían que botar. Estaban muriendo, se estaban de verdad muriendo, porque tenían, este hermano se llamaba Juan Aros, un hombre que amaba tremendamente al Señor. Nosotros supuestamente le íbamos a dar aliento de vida para que él, durante sus últimas 2 semanas de vida que le quedaban, pudiese estar bien anímicamente, emocionalmente. Sin embargo, cada vez que uno iba a verlo todos los días, uno salía llorando de la presencia del Señor, porque era un hombre tremendo de Dios. Él decía, me estoy pudriendo, pero mi alma está viendo al Señor. Me acuerdo las palabras de Esteban, cuando él lo estaban apedreando, estaba viendo al Señor, lo que nosotros no vemos. ¿En qué me apoyo? La palabra del Señor. ¿Por qué le hablo de esta manera? Porque yo soy un hombre porfiado para las cosas de Dios. Yo le creo a la palabra de Dios. Y como le he creído, Dios me ha hablado y me dijo, cuando mi hijo mayor, 2 médicos me pasaron una tarjeta para darle una santa sepultura a mi hijo mayor, bendito sea el nombre del Señor, me dijo, Jorge, nunca te avergüences de decir que Cristo sana, que Cristo levanta, que yo todavía hago milagros, que mi palabra es verdad. Y hoy día lo que menos la iglesia está viendo son lo que dijo el Señor. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Santiago capítulo número 5, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Ahora bien, nosotros como siervos de Dios entendemos que el mundo secular, la medicina, tiene su forma práctica de ver las cosas. Nunca yo he conocido un médico, obviamente que no sea cristiano, que apoye las cosas de nosotros los hijos de Dios. Siempre yo, en relación a estos 4 casos cercanos, sin contar todos los innumerables casos que yo he visto en cierta ocasión, y lo que estoy contando es para la gloria del Señor. Una persona descarriada tuvo un accidente, salió volando de su vehículo. Una mujer estuvo hospitalizada durante 5 meses, inconsciente, quebrada, estaba totalmente desbaratada, todo su cuerpo roto, y no había, como usted dice, estaban a punto de desconectarla. Un hombre dijo, ¿sabe qué? Vamos a orar, vamos a buscar un hombre que crea en la palabra del Señor, y para la gloria, mis hermanos, vive el Señor, que lo que estoy contando es para la gloria del Señor. No quiero decir yo soy el mejor o soy el peor. Lo único que quiero decir es que a Cristo sea la gloria. Cuando la gente vio que nosotros llegamos al hospital, las personas que eran cristianas se rieron de nosotros. Es imposible, no tiene ni un movimiento, le han puesto agujas, nada. Y yo recordé las palabras que el Señor me dijo: nunca te avergüences de decir que Cristo sana, que Cristo levanta, que escucha las oraciones. Mientras se reían de mí, dije, no se preocupe, yo voy a orar por ella. Entré a la sala llena de máquinas, de verdad que nunca he visto, ni siquiera en las películas, tantas máquinas como vi en ese hospital naval. La la enfermera de cabecera me dijo, usted le va a hablar, ella es un mueble más, no va a escuchar.
Mire, y le piñicó, me hizo el ejemplo, le puso una aguja sobre su cuerpo y no se movió en nada. Dijo, mire, esta persona está muerta, no sé para qué la tienen viva. Yo dije, Señor, tu palabra dice, al que cree todo es posible. Yo sé que a lo mejor estoy diciendo el diferente en esta mañana, pero yo no puedo quedarme callado con lo que yo he visto. La palabra del Señor dice de lo que hemos visto y oído, de eso hablamos. Aleluya. Gloria al Señor. Empecé a hablarle a esa persona y le dije, ¿sabes qué? Los médicos dicen que tú no puedes escuchar, pero en esta hora yo creo en la palabra de Dios y Dios en esta hora está tocando tu cuerpo, está tocando tu mente y te está despertando y lo creo por la fe. Vive Dios que es verdad, la sangre de Cristo me va a juzgar un día. La persona empezó a llorar. Le dije, enfermera, venga para acá, Mary está llorando. No, es imposible. A lo mejor le cayó agua de algún lado. Mire, a lo mejor le cayó agua en los dos ojos, le dije. Para hacer la historia pequeña, el Señor la sacó con vida. ¿Qué quiero llegar, mis hermanos? Que nosotros, la iglesia del Señor, como hijo de Dios, lo que menos estamos comprobando hoy, en el siglo XXI, lo que dice esta palabra. Esta palabra dice que al que cree todo es posible. Yo entiendo la parte médica, que es verdad, el mundo no entiende. Por eso la Escritura dice que el mundo está muerto para Dios, pero nosotros estamos muertos para el mundo. Y hoy día debemos, como cristianos, por eso esta se llama charla de pastor a pastor, y yo con lo poco y nada de experiencia que tengo quiero aportarles esta mañana, que nosotros como cristianos tenemos que volver a creer a la palabra de Dios, y que cada persona que yo creo, de verdad, yo creo que ningún cristiano ha pedido esto, creo, de verdad, por lo poco y nada que he visto, aunque he visto mucho. Nosotros como cristianos entendemos, y se lo dejo muy claro, y respeto la opinión de mi pastor, que es médico, la opinión de la medicina a veces no se compara con la opinión de la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En que nosotros como siervos de Dios tenemos que comprobar con nuestro lenguaje, con nuestra forma de decir las cosas, respetando las opiniones de cada pastor, y con mucho respeto lo estoy diciendo, que la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Y termino con, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros no podemos como cristianos creer lo que dice la Escritura en relación a la sanidad, en relación a todo lo que involucra un sinfín de conceptos que al hombre común y corriente no le cuadran, entonces no podemos creer que Cristo viene y nos levantaremos y en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo será transformado. Ahora, sé que mi pensamiento, entre comillas, está como que a lo mejor molestando, puede ser que sí, a lo mejor dirá, que santo su comentario, discúlpeme, no tengo a lo mejor testimonio, dirán muchos, pero amigo, hermano en el Señor, cuando uno ha visto las cosas de Dios, cuando hemos visto médicos reírse en carne propia con uno mismo, y no en una, ni dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, ni en seis, cuando hemos visto, cuando nos han aconsejado, deje morir a su hijo, deje morir a su hija, no hay remedio para ello. Los dolores son insoportables. Mi hijo menor estuvo muerto 25 minutos en mi cama. Pero Cristo lo levantó. A eso es lo que me refiero. Le agradezco a mi pastor la parte técnica, médica, en relación al conocimiento que yo ignoraba acerca de la eutanasia. Pero como siervo de Dios, como pastores, que queremos tener un poquitito más, tener conocimiento en relación a muchas cosas, pero aplicar las Escrituras de una forma certera a nuestro corazón y poder replicar las palabras de Cristo, porque eso es el fin del ministerio, de las personas que quieren llegar al mundo pecador, a un mundo que está muerto para Cristo. Tenemos que vivir cada día más apegado a las Escrituras firmemente en este tiempo donde la gente, como usted muy bien decía, el mundo está englobalizado a que haya menos ansiedad, que haya más lesbianismo, más homosexualismo, para disminuir el pensamiento de hacer multiplicar, ir en contra de las Escrituras. Agradezco que me hayan dado esta oportunidad, mi pastor. Gracias por la información. Aprendí también esta mañana, y eso es mis humildes palabras, con mucho respeto para todos mis hermanos. Gracias. Amén.
Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias ahí a nuestro pastor Jorge por su intervención. Lo que puedo acotar es que todos los pastores, y creo que hablo por todos, hemos visto milagros. O sea, aquí nunca se ha puesto en tela de juicio los milagros del Señor ni la capacidad de Dios para sanar. Pero también como pastores hemos visto muchos muertos. Y Dios no siempre sana. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios y otras enfermedades que determinan en la muerte. Por lo tanto, no, por lo menos en mi caso, yo no me sumo a la super fe en donde por una cuestión de fe Dios va a sanar a todos, porque eso no es verdad. Hemos visto muchos muertos, hemos visto muchas personas que se han ido y por más que se estaba en oración y ayuno en toda la iglesia, y no fue una falta de fe. Entonces, estas cosas hay que balancearlas. Nosotros como pastores creemos, pero los milagros los hace Dios cuando Él quiere y con quien quiere. Gloria al Señor, que en el caso de nuestro pastor Jorge, el Señor se glorificó en su familia, hizo cosas extraordinarias y la gloria sea al Señor. Pero en otros casos, el Señor fue su voluntad, que aunque estábamos en oración y en ayuno, Él determinara que determinadas personas se fueran también a la presencia del Señor. Entonces esas cosas debemos balancearlas también. Quiero agradecer, Pastor José Carbonell, por su tiempo. Gracias porque ha sido muy, muy edificante todo lo que se ha conversado. Sin duda, como decía nuestro Pastor Jorge, todos aprendemos. Hay cosas de las cuales somos ignorantes. Y ha sido realmente muy, pero muy buena la charla en esta mañana. Así es que le agradezco a todos los presentes, agradezco por supuesto también a radioencristo.com desde Valparaíso, que ha estado transmitiendo en vivo toda esta actividad, también a Radio Alcance Bíblico de Talcahuano, que también ha estado con nosotros. Así es que muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los presentes, a los que después irán a escuchar estas reflexiones, ¿cierto? Y esta cuarta conferencia de pastor a pastor. Mi querido Pastor José, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos agradecidos al Señor y rogamos que el Señor le bendiga ricamente. Si quiere, palabras finales para despedirnos y luego vamos a estar orando y finalizar este tiempo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de servir que me han dado. Y por supuesto alentarlos a todos para que podamos vivir la fe del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que realmente podamos estar escuchando y estar aprendiendo y creciendo y superándonos día tras día, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga a todos, que bendiga a cada congregación acá representada, que bendiga a cada iglesia, cada familia también. Estamos orando mucho por las familias, los matrimonios, para que Dios pueda bendecir cada casa, cada hogar aquí que está representado. Nosotros somos, cartas leídas de todos, y por eso es que los hogares, los matrimonios especialmente, necesitamos estar viviendo la vida cristiana para ser modelos a otros y para que la gente diga y vea que realmente Dios bendice la familia y bendice al hogar. Así que estamos orando por todos los hogares, los hermanos que guían, porque ellos son los que están siendo vistos por todos, ¿no? Especialmente por la juventud que está dudando acerca de lo que es la familia, el matrimonio, y que nosotros podamos ser ejemplo para ellos y para toda la congregación. Amén. Muchísimas gracias, mi querido pastor. Estamos orando, agradeciéndole al Señor por este tiempo y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Padre. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.